A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 23 de febrero 2022. Estamos al aire en tu programa Contigo, la causa R. Quien les habla, Luis Trincado, y acompañado por el diputado Arnoldo Benítez. Estamos presentes aquí en los estudios de Radio Caracas Radio, la casa que vence al silencio. Un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, a Yají Pacheco en la producción y Gregorio González en los controles. Este programa tenemos la intención de poder desarrollarlo con el líder nacional de la causa R, Alfredo Ramos, con quien estamos tratando de establecer comunicación vía telefónica. Arnoldo Benítez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengo entendido, no, sé que vienes de una reunión preparatoria de las acciones que se van a llevar a cabo el 9 de marzo a nivel nacional, una jornada de protesta de pensionados, jubilados, allegados, familiares. Y los que están en lista de espera también, que son todos los que vienen detrás. Exactamente, y que me gustaría informe sobre qué está preparado, qué es lo que se viene por delante y qué es lo que vamos a hacer en los próximos días, porque parece que es una jornada muy importante, que se la están tomando muy en serio todos los que están elaborando el tema, ¿verdad? Sí, se decidió que para el día miércoles 9 de marzo se realice una protesta nacional e internacional, porque no es solamente los pensionados y jubilados en Venezuela. Tenemos alrededor de 20.000 pensionados y jubilados a nivel internacional que desde diciembre del año 2015 no cobran la pensión, es decir, el gobierno no les paga la pensión. Bueno, entonces hemos decidido que para ese día todas las organizaciones que agrupan los pensionados y jubilados del país y a nivel internacional hagamos una protesta, en el caso de Venezuela, frente a la sede de todas las oficinas administrativas del Seguro Social, ¿okay? Las casas regionales que llaman ellos, ¿no? Las oficinas regionales. Aquí en Caracas va a ser allá en la esquina de Altagracia, frente al Seguro Social, allí a una cuadra muy cerca del Banco Central de Carmelita, ahí cerca del Banco Central. Y la idea pues es que estemos todos allí ese día solicitando que no el aumento del salario, porque hay una mala interpretación del artículo 80 de la Constitución, que establece que el salario, que la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. Eso es un piso, no es un techo. Y el régimen ha tomado eso como un techo. Entonces a nosotros nos pone 7 bolívares de pensión, cuando ningún pensionado, oye esto, ningún pensionado que haya trabajado 30 años salió cobrando el salario mínimo. Es correcto. ¿Ok? Al contrario, su salario máximo. Es correcto. Y en el momento en que él pasa a ser pensionado, en ese momento le rebajan su ingreso a una pensión mínima que obviamente ya no le alcanza para mantener el estatus de vida que él tenía. Entre eso, pues, comida, medicamentos, distracción, ropa, en fin, todo, ¿no? Eso se lo disminuyeron. Aparte también de las prestaciones esas contractuales que tenía de los diferentes bonos, en fin. Sin contar que desaparecieron los servicios médicos de atención primaria. Todo eso se acabó. Entonces, si al caso vamos, el más afectado en este país por efecto no solamente de la hiperinflación, sino de las políticas erradas, esas que nosotros llamamos las políticas genocidas, una política de exterminio a nosotros, a los viejos, pues, simplemente porque ¿quién puede vivir
con 7 bolívares, que inclusive se ufanan, tú ves como Sí, informan. hacen pancartas, Hacen, y todo, y hacen un llamados. flyer informando que mañana, el día tal, el 22. Bueno, yo ni siquiera he revisado mi cuenta porque en un año gané 84 bolívares. En Sí, un año. sí. Son 7 bolívares porque no tengo acceso Quisiera a bono. saber si tenemos Sí. No, todavía no hemos logrado contactar Sí. con el Entonces, compañero Alfredo Ramos. eso es lamentable. Entonces, sobre esa base, entonces nosotros, ¿qué estamos pidiendo? En síntesis, la homologación de la pensión a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, donde claramente dice que la pensión, el salario mínimo debe ser revisado, ¿no? Anualmente Ujú. sobre la base del costo de la canasta básica. Eso es lo Imagínate tú. pero resulta que ayer el Senda publica que la canasta alimentaria, Que es inferior, que es inferior, cuyo porque monto nada es más, porque inferior. nada más que alimento, Claro. está en el orden de los $448,05 en el mes de enero. Como aquí hay inflación en dólares, ahora en febrero tuvo que haber sido más. Seguramente. Bueno, si nosotros aspiramos a que no la homologuen, te podrás imaginar que nada más que la alimentaria está en 448. Por eso yo te decía en el programa pasado que podía ser un porcentaje. El 50% de la canasta básica son $400, son los que precisamente equivalen a la canasta alimentaria. Bueno, nosotros le pedimos al Estado, o en este caso al régimen, que nos responda, que nos dé la pensión que nosotros nos merecemos, porque nosotros trabajamos y vivimos para ello. Fueron más de 30 años, muchos de servicios que dieron su vida, que cotizaron, que no es una regalía, que no es una dádiva del gobierno. Es correcto. ¿No? Es simplemente un derecho adquirido. Y, por supuesto, que nos permite vivir con dignidad. Mira que, ¿tú sabes cuánto le cuesta al Estado los pensionados anualmente? 18 millones de dólares le cuesta al Estado pagarle el año de pensión. Eso no es absolutamente nada en comparación a todo lo que gastan. Pero gasta 1.500 millones para inyectárselo al mercado cambiario. Sí. Que era lo que yo te decía la vez pasada. Bueno, danos esos 1.500 millones a los adultos mayores, a los pensionados, que inmediatamente esto entra nuevamente En la rueda de la economía. a la economía, sí, al comercio, porque con ese dinero que vamos a comprar comida, medicamentos, el zapatico que hace tiempo que no nos compramos, la camisita, el pantalón, y mueve la economía. Mientras que el mercado cambiario moverá, tú sabes, a los del mercado cambiario. Eso es correcto. Entonces, esa es la petición que nosotros hacemos, ¿no? Que por lo menos nos den esa respuesta. La homologación de la pensión a la cesta básica. Y por decirlo claramente, esa movilización del 9 de marzo no es sino la culminación de una larga cadena de movilizaciones que han habido Que hemos durante muchísimo tiempo y yo diría, si podemos hablar de gremio, que podríamos decir que el de los pensionados y jubilados es el más, digamos, insistente hemos estado en la en su calle, reclamo sí, permanente. consuetudinariamente, Esta vez lo que sí. nosotros estamos haciendo es un llamado a concentrar a la solidaridad a aquellos que no sean pensionados y jubilados, pero que van en camino. Van para allá. Van en camino. Nosotros lo estamos esperando. Exactamente. Se unan y en esa jornada se convierta en un clamor popular, en un clamor nacional que obligue a atender. Yo creo que inclusive se puede ir por otras vías como la vía de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General de la República. No ayuda en nada. Eso atañe a todos los factores de poder, porque estamos hablando del caso de pensionados y jubilados, sí, que es el más
el más dramático de todos los dramas que se están viviendo en Venezuela. Sí. Me informan que ya tenemos comunicación con el líder nacional de la causa R, Alfredo Ramos, quien fuera alcalde de Barquisimeto. Compañero Alfredo Ramos, muy buenas tardes. Estamos aquí en una tertulia con el diputado Arnoldo Benítez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a Arnoldo y Luis. Gracias por esta oportunidad que me da para dirigirme a todos los que escuchan y a todos los que ven pues el programa La Causa R contigo. Sí es. Alfredo, tendremos oportunidad de entrarle al tema de la situación laboral a lo largo de este programa, pero sí me gustaría que empezásemos con un poco un balance de lo que ha sido una gira que estás emprendiendo conjuntamente con Andrés Velázquez, que arrancaron el viernes pasado con un foro, con asamblea en San Carlos, Estado Cojedes, y luego en la tarde en la Carigua, y luego, bueno, un acto multitudinario que tuvo lugar en Barquisimeto, de verdad muy, muy sorprendido, porque aunque yo sé que tienes una capacidad de convocatoria y hay capacidad de organización de la causa R del Estado Lara para convocar estos actos masivos, me sorprendió de todas maneras un acto multitudinario de mucho contenido político, de mucho contenido social, y me gustaría que nos expliques qué percepción tienes después de esos eventos realizados. Tengo entendido que ahora te diriges prontamente al Estado Falcón y al Estado Zulia, y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que la causa R le está enviando al país y cuál es la propuesta concreta que le estamos haciendo a la población? Bueno, es una gira que estamos realizando Andrés Velázquez, bueno, ahí también estuvo Arnoldo Benítez y estuve yo pues en dos eventos importantes en San Carlos, primero el día viernes en horas de la mañana y en horas de la tarde pues en Carigua Araure, y finalizamos con ese extraordinario acto que realizamos en Barquisimeto, como tú muy bien lo has calificado, un acto multitudinario, donde pudimos ver pues que no solamente el tema de la participación, sino la combatividad del acto, la emoción y las ganas pues de seguir luchando para continuar en esta lucha que hemos dado por lograr recuperar la libertad, la democracia y que los venezolanos tengan un estado de bienestar que han perdido producto pues de la destrucción económica, la destrucción política y social que ha ejecutado pues la dictadura de Nicolás Maduro. En esos eventos pudimos ver que la presencia de líderes sociales, gremiales y bueno, sociedad civil, el pueblo en general, que nos ratifica lo que siempre hemos dicho en todos estos escenarios, que por encima de todas las dificultades, de los errores que se hayan podido cometer por parte de los sectores democráticos de la oposición en lo que significa la conducción para lograr salir de esta banda de delincuentes que asaltaron y usurpan el poder en Venezuela, que a pesar de todas esas dificultades, el pueblo venezolano no se rinde, continúa pues batallando para lograr que Venezuela recupere su democracia, recupere la libertad y que los venezolanos, esos millones que han tenido que huir buscando mejores oportunidades, retornen a este país, a este hermoso país que es Venezuela, y lo podamos reconstruir entre todos. Ahí estamos presentando lo que hemos denominado la agenda de lucha por Venezuela, que tiene varios puntos. En primer lugar, la ratificación del apoyo que hemos venido brindando al presidente encargado, Juan Guaidó, al gobierno interino. Reconocemos que la presidencia encargada y el gobierno interino es un acto de resistencia interna en Venezuela que tenemos todos los venezolanos contra la dictadura, contra el régimen oprobioso de Nicolás Maduro. Mantener al gobierno interino y la presidencia encargada es un acto de desafío
a la dictadura, que se ha convertido para Maduro en una piedra en el zapato. Por eso Maduro ha intentado por todas las vías de liquidarlo, ha utilizado recursos millonarios comprando a falsos opositores para liquidar pues lo que es al gobierno interino, la presidenta encargada, y por supuesto liquidar política y moralmente al presidente encargado Juan Guaidó. Que por eso digo que el primer línea de acción y por supuesto el primer mensaje o los primeros objetivos que tenemos con este plan de lucha es ratificar nuestra posición de respaldo a la presidenta encargada y al gobierno interino. Está luego todo este recorrido para seguir en la lucha por lograr elecciones presidenciales en Venezuela lo más pronto posible. Nosotros no renunciamos ni renunciaremos a esta lucha por lograr que el país haya condiciones y se produzcan unas elecciones presidenciales libres, democráticas, justas y verificables. Y por eso estamos proponiendo también la escogencia del candidato de los factores democráticos de la oposición este año. Consideramos que es importante que los factores democráticos organicemos sin el Consejo Nacional Electoral unas elecciones primarias donde sea el pueblo el que decida con su voto cuál va a ser nuestro candidato, un solo candidato, una candidatura única y unitaria que aglutine a todo el pueblo venezolano en esta tarea que es lograr la libertad, la liberación plena de Venezuela. Estamos proponiendo pues que estas elecciones se produzcan este año. Imaginémonos pues tener un candidato electo con 2, 3 o 4 millones de votos y este candidato que tenga toda la legitimidad, todo el apoyo popular recorriendo el país, cada rincón del país, y logre pues no solamente el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que quiere cambio aquí en nuestro país, sino que logre el apoyo internacional de la comunidad internacional para lograr dar esta batalla que no va a ser fácil. Tampoco creamos que Maduro va a estar de acuerdo en producir unas elecciones presidenciales con condiciones o incluso que no realice pues ese método, ese plan que aplicó Daniel Ortega allá en Nicaragua, donde inhabilitó y puso preso a 9 candidatos de la oposición nicaragüense y prácticamente se eligió él solo. Entonces nosotros necesitamos tener una candidatura con mucha fuerza, una candidatura con un apoyo popular en el país que logre aglutinar y acumular fuerza organizada, movilizada en todo el territorio nacional, que pueda dar esta pelea de lograr que en Venezuela se produzcan elecciones presidenciales. Yo estoy seguro que en unas elecciones presidenciales, con un solo candidato electo por el pueblo venezolano, donde el pueblo sea el que decida la escogencia de ese candidato, yo estoy seguro que unas elecciones presidenciales, con todas las adversidades, las desventajas, con el abuso del poder, e incluso que tal vez que no tengamos todas las condiciones que nosotros aspiramos, estoy seguro que en una elección de esa magnitud nosotros barremos a la dictadura y logramos pues recuperar la democracia, la libertad y toda la reconstrucción de nuestro país, que va a necesitar un esfuerzo gigantesco de todos los sectores de la vida nacional, tanto internamente como los millones de venezolanos que están fuera, que estoy seguro muchos, pero muchos van a retornar a nuestro país para juntos reconstruir a esta hermosa Venezuela que tanto amamos los venezolanos. Alfredo, vamos a tener que ir en este momento a un corte y ya regresamos y vamos a profundizar sobre ese tema de las primarias. Seguro. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Retomamos nuevamente Contigo, la causa R. Estamos en comunicación con el líder nacional de la causa, Alfredo Ramos. Alfredo, como decías tú antes, el poder que tiene, que sea el pueblo el que decida un candidato único para enfrentar a la tiranía, porque no es solamente para ser candidato presidencial, es para recorrer el país, para devolverle al pueblo venezolano ese afán de lucha y con una ventaja. Fíjate, mencionabas el caso de Nicaragua, ¿verdad? Y cuando mencionabas el caso de Nicaragua, me vino a la mente que una de las cosas, o quizá uno de los mayores errores cometidos por la oposición nicaragüense, fue que esas candidaturas que fueron saliendo fueron candidaturas que no fueron producto de una elección popular, sino de personalidades que iban surgiendo reemplazando al que estaba inhabilitado anteriormente. Cosa mucho más difícil de hacer y con mayor costo político para la dictadura venezolana si se trata de alguien electo por el pueblo, ¿no es así? Por supuesto. El antídoto contra la división y la dispersión de candidatos e incluso el antídoto contra los alacranes y los aliados del régimen de Nicolás Maduro son unas elecciones primarias. Unas elecciones primarias donde sea el pueblo el que decida cuál va a ser el liderazgo nacional que va a asumir la lucha por lograr la libertad en Venezuela. Y como tú muy bien lo has dicho, no solamente un candidato presidencial que tal vez se pudiera escoger en un país normal, pero nosotros no estamos en un país normal, nosotros estamos enfrentando una dictadura que no es la dictadura clásica militar, o no estamos enfrentando a políticos profesionales como en otros tiempos. Estamos enfrentando una dictadura de mafias con vinculaciones internacionales y nacionales. Pues no es ahí todo el mundo sabe pues todos los tentáculos
que tiene Nicolás Maduro de alianza con la guerrilla colombiana, con el terrorismo internacional y con el narcotráfico, que bueno, que han venido saliendo a la luz pública, sobre todo con lo que en el caso de Alex Sack, el testaferro y el arquitecto financiero de Nicolás Maduro y toda su banda, de cómo ha habido pues toda una vinculación del régimen, el Estado venezolano con grupos y bandas criminales a nivel nacional e internacional, donde se incluye por supuesto el narcotráfico. Y por el otro lado la vinculación incluso que tiene Maduro con gobiernos extranjeros, como es el caso el gobierno ruso. Bueno, y está pues Nicolás Maduro apoyando la invasión rusa a un país democrático como Ucrania, y ahí se nota la doble moral de esta dictadura de Maduro y todo lo que lo conforma, porque por un lado dicen que enfrentan al imperialismo norteamericano y por el otro lado pues apoyan invasiones, intervenciones en otros países por parte del gobierno y la dictadura rusa. Y bueno, todos esos vínculos con el gobierno cubano que tiene Nicolás Maduro, con todo eso que hemos venido denunciando en muchas oportunidades, que le hemos dicho al pueblo venezolano que no estamos enfrentando una dictadura clásica, sino una dictadura con vínculos internacionales y una banda pues de criminales, que es lo que ha saltado y usurpado el poder en Venezuela. Que además por eso, sí, que además por eso digo que no el candidato que resulte electo va a ser una candidatura pues que tiene que recorrer todo el país y todos los rincones de Venezuela y liderar esta lucha titánica para lograr desalojar del poder a Maduro y toda esa banda. Por eso no es una lucha de verdad que tiene el que al final resulte electo, por supuesto rodeado con todos los aliados y por supuesto con el pueblo venezolano, para lograr pues que en esas elecciones presidenciales se den y lograr la victoria democrática, que yo estoy seguro la vamos a lograr. Esta reivindicación de unas elecciones primarias para decidir un candidato único, un liderazgo consolidado con el voto del pueblo, ya empieza a tener, ya empieza a rodar, ya empieza a tener inclusive el apoyo, o por lo menos posiciones favorables en otras fuerzas políticas. Pero pareciera que no tienen prisa, y en el caso nuestro no es cuestión de tener prisa, sino que nosotros estamos planteando que eso se haga lo más pronto posible, cuanto antes. No darle largas al asunto como si estuviésemos, digamos, normalizando una fecha que tiene Maduro de un 2024, que además el propio Maduro, si lo recordamos bien, insinuó en una de sus últimas comparecencias públicas, insinuó el hecho de que a lo mejor dejó ahí en el aire como si no fuese para él de obligatorio cumplimiento, según su propia narrativa, el hecho de que tiene que ir a elecciones en el 2024. ¿Cómo ves tú eso? Porque sí es verdad que nosotros estamos hablando de unas elecciones cuanto antes. Nos deben las del 2018, que no las reconocemos como legítimas, y por lo tanto trabajar desde ahora debe ser lo primordial. Las elecciones que están en deuda aquí en Venezuela son dos: la elección presidencial y la elección parlamentaria. Fueron dos eventos donde nosotros denunciábamos que lo que Maduro estaba ejecutando en esos dos eventos eran unas farsas y unas falsas elecciones, que lo que buscaba era Maduro pues llevar adelante su proyecto político de perpetuidad en el poder, y por eso nosotros hemos concentrado nuestros esfuerzos y nuestra lucha en lograr
una solución verdadera, una solución real en nuestro país que pasa pues por unas elecciones presidenciales y unas elecciones parlamentarias. Maduro usurpa el poder, Maduro, esas elecciones que se dieron en el 2018 fue un fraude, toda una farsa que montó Nicolás Maduro. Recordemos pues que inhabilitó a toda la dirigencia, secuestró y se robó todos los partidos políticos y bueno, montó todo un entramado fraudulento para perpetuarse en el poder. Y por eso es que estamos luchando para lograr lo más pronto posible unas elecciones presidenciales que definitivamente termine con la usurpación de Maduro en el poder. Nosotros, y eso pasa pues por tener un candidato. No hay nada más importante que tener un candidato que dirija esta lucha, no solamente por lograr las condiciones, sino porque en Venezuela se produzcan estas elecciones presidenciales. Aquellos que estén creyendo que esto va a ser muy fácil y que está a esperar el 2024 porque se va a producir un proceso electoral con Maduro, sin las trampas, sin que Maduro inhabilite o haga todo lo posible, incluso hasta de suspender las elecciones si él siente que está en peligro su permanencia en el poder. Aquellos que estén creyendo eso están totalmente equivocados. Aquí esta lucha hay que darla desde ya, desde recorriendo el país, visitando las regiones, visitando cada rincón de nuestro país, para ir organizando una fuerza que se movilice a lo largo y ancho del país para lograr pues que se den estas elecciones presidenciales. Vamos a ir a un segundo corte y ya regresamos. Alfredo, me gustaría que cuando regresemos toquemos el tema laboral, que es uno de los temas que más afecta a la realidad política del país. Que hagamos un paneo sobre qué es lo que queda y qué es lo que no queda dentro del panorama laboral venezolano, en qué situación se encuentra. Lo digo porque tú has estado durante mucho tiempo al frente de trabajadores. Tú, en tu condición de ingeniero electrónico, estuviste trabajando muchos años en la CanTV y fuiste secretario general de los trabajadores de la CanTV a nivel nacional. Conoces muy bien esa situación, ese problema, y conoces muy bien en qué situación queda el movimiento sindical venezolano en estos momentos, y a nivel laboral, ¿qué es lo que queda en Venezuela? Vamos a tratarlo en cuanto regresemos de este corte. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud
emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo sin estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes desde los estudios de Radio Caracas Radio, les habla Luis Trincado, estoy acompañado por el diputado Arnoldo Benítez. Estamos en conversación con el líder nacional de la causa R, Alfredo Ramos. Alfredo, ¿cómo podrías resumir tú la situación laboral del país? Es decir, fuentes de empleo versus situación real de los trabajadores, condiciones laborales, comparación evidente necesaria con respecto a lo vivido en el pasado. ¿Cómo está el panorama laboral venezolano? Bueno, que Maduro acabó pues con todo lo que teníamos los trabajadores logrado durante años de lucha. O sea, tantas conquistas, huelgas, movilizaciones, huelgas de hambre que realizaron los trabajadores de este país para lograr importantes reivindicaciones como una fundamental que es la contratación colectiva. Todo eso fue arrebatado, eliminado, destrozado por Nicolás Maduro y su dictadura. Los trabajadores viven una situación de empobrecimiento atroz, una situación de miseria, con sueldos miserables. ¿Quién puede vivir con un sueldo de 7 bolívares, que es el salario mínimo actualmente en Venezuela, que sumado con el ticket de alimentación serían 14 bolívares? Nadie, absolutamente nadie sobrevive con ese dinero. Por eso es que cuando decimos y afirmamos que Maduro acabó con el valor del salario y con el valor del trabajo, eso es una realidad. Tener un empleo en Venezuela, eso no vale absolutamente nada. Un trabajador del sector público, viven en la completa miseria. El trabajador venezolano pasa hambre, no le alcanza no solamente para el tema de su sobrevivencia ese dinero, sino tampoco para el traslado. Y por eso, cuando uno va a alguna institución pública en el país, eso está totalmente vacío, porque ¿cómo va a ir un trabajador a su empleo cuando eso ni siquiera le alcanza para comprar comida y menos para pagar el transporte público? Es decir, lo que ha hecho Maduro es acabar con todo el aparato productivo en Venezuela. Las zonas industriales de este país, que eran zonas industriales bollantes, que venía un crecimiento. Tú veías muchos trabajadores en todas nuestras zonas industriales y puedo hablar con propiedad porque la recorrí cuando era dirigente sindical. Recorrí lo que era el emporio industrial de las empresas básicas de Guayana, todo el eje de La Victoria, Maracay, Valencia, todo lo que es la parte de Oriente, como Monagas, Anzoátegui, hacia Occidente, todo lo que fue Barquisimeto, Lara, hablo de la parte industrial. Imagínate tú el agro también totalmente destruido, la costa oriental del lago, que por cierto voy a estar recorriendo después que mañana voy a Falcón, a 2 actividades que tengo allá en el estado Falcón. Inmediatamente me traslado a la zona de Maracaibo y luego voy recorriendo todo lo que es Cabima, Lagunillas y Ciudad Ojeda, todo lo que se conoce como la costa oriental del lago, y ahí lo que hemos visto pues es la destrucción total de todos esos emporios industriales que Venezuela tenía. Pues un trabajador
en Venezuela tenía carencia, no vamos a decir que tenía los mejores salarios, pero lo que ganaba le alcanzaba. Aquí en la casa de los trabajadores no se pasaba hambre. Y si podemos ver pues los beneficios que tenían los trabajadores petroleros, las empresas básicas, el Metro, CanTV, Cadafe, el sector eléctrico, eran beneficios que de verdad eso le daba calidad de vida a los trabajadores. Ya eso no se tiene. Tanto hablar de las prestaciones sociales, la dictadura de Nicolás Maduro, y resulta que desaparecieron las prestaciones sociales de los trabajadores, desaparecieron el bono vacacional, desaparecieron todos esos centros recreacionales que tenían los trabajadores en la zona de Oriente, en la zona de Occidente. Eran instituciones para la recreación, para el disfrute del trabajador y su familia. Es decir, acabaron con absolutamente todo. Ahora los trabajadores tienen un papel importante. Yo creo que la lucha que están dando ahorita los jubilados para el 9 de marzo, que están convocando, a la cual nosotros nos sumamos, convocando a una movilización nacional, producto pues de esas pensiones miserables que devengan los jubilados y pensionados. Yo creo que aquí hay que unir todas esas luchas de los trabajadores activos con los jubilados y pensionados para que por mejorar sus condiciones de vida, entendiendo siempre que la única manera para lograr recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, la única manera de que los trabajadores tengan empleo, que los trabajadores tengan libertad en el trabajo, libertad sindical, que recuperen la contratación colectiva, es lograr definitivamente la salida de Nicolás Maduro. Y por eso es importante que el trabajador, los jubilados y pensionados que están dando esta lucha, entendamos que todo esto pasa por lograr que en Venezuela se salga de la dictadura, logremos recuperar la libertad y la democracia, y por eso el planteamiento de unas elecciones presidenciales y donde la oposición escoja un candidato por elecciones primarias, donde participe toda la sociedad, incluyendo los sectores de trabajadores, jubilados y pensionados, en la búsqueda de esa candidatura, empujar y articular, organizar a todos los sectores, yo estoy seguro, alrededor de ese liderazgo que va a tener legitimidad, producto pues de la elección en unas primarias, y eso va, estoy seguro, a lograr pues el aglutinamiento de todos los sectores de trabajadores, de jubilados y de pensionados y del pueblo y el país entero, en lograr pues que ese liderazgo enrumbe todo este proceso de libertad y de liberación plena de Venezuela. Estamos en un momento, Alfredo, en el cual vemos cómo a ese panorama que tú explicas de la situación laboral, vemos al mismo tiempo una terrible incompetencia absoluta por abandono, entre otras cosas, por parte del régimen, por abandono de sus propias responsabilidades, pero también por inoperancia y por su incapacidad de resolver problemas como el que veíamos, el reportado ayer por nuestro compañero diputado José Prat, o sea, una ciudad como Ciudad Guayana, que tiene dos ciudades en una, San Félix y Puerto Ordaz, donde tienen los dos ríos más caudalosos del país, el Orinoco por un lado, que confluye con el río Caroní, y resulta que no hay agua en las tuberías en ni un solo punto de la ciudad. Es decir, no hay agua potable justo en el sitio donde se encuentran los dos ríos más caudalosos de Venezuela. Y al mismo tiempo, muy cerca de la confluencia del Orinoco y de Caroní, parece como algo extraído de una película de terror, la sede de las empresas básicas en esa zona que se llama Matanzas, donde están todas las industrias básicas de Guayana, entre otras Sidor, particularmente, que conocemos muchísimo por las luchas laborales que allá se dieron, donde se está vendiendo en Alcázar, en Benalum, en las noches se está recogiendo unas mafias que están ahí, seguramente con la complicidad de las autoridades, porque es imposible
desguazar y llevarse como chatarra y venderla en barcos que suben al Orinoco, remontan el Orinoco desde las bocas del Orinoco, llegan a Ciudad Guayana, se establecen ahí en los diques y resulta que se están llevando la chatarra, como chatarra, parte de las empresas básicas. Ese es el nivel al que hemos llegado actualmente en Venezuela. Y cuando tú ves eso, dices, bueno, sencillamente ya estos señores están rapiñando. Yo no sé si verdaderamente Maduro está tan fuerte desde el punto de vista del poder. Tiene el poder asentado evidentemente en las Fuerzas Armadas, en un control de las Fuerzas Armadas que pareciera que es el único sostén verdadero, porque ya sabemos que el fervor popular lo perdió o no lo tuvo y ya le queda muy poco. Pero en todo caso, que veamos a Venezuela vendiendo como chatarra sus empresas básicas es una simbología demasiado fuerte. Bueno, eso es la rapiña de la dictadura, pues. Convirtieron a Venezuela en una chatarra, acabaron con esas empresas y ahora pues se han metido también en el negocio de la chatarra. Es que nosotros estamos enfrentando una corporación criminal metida en los grandes negocios de la chatarra, de la comida, como es el caso de Alex Sack, como utilizando el hambre de la gente, se metieron en grandes negociados con el tema de las cajas y las bolsas CLAC, y con esa denuncia tan grave que bueno, que las cajas las llevaban en la droga a México y la intercambiaban por las cajas CLAC. Imagínate pues a los niveles que hemos llegado por parte de la dictadura. La chatarra, el tema del oro, todo lo del arco minero, hay diamantes, el coltán, y todo eso lo han distribuido esos grupos y esas mafias que están alrededor de la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso es que esta lucha ha sido muy dura, muy difícil, porque nos estamos enfrentando, pues, como digo, a cualquier político tradicional o una dictadura clásica, la que existieron anteriormente. Por eso esto ha sido una pelea muy dura y nosotros siempre se lo decimos en todos los escenarios. Y bueno, desmantelaron las empresas básicas, las están vendiendo por partes, por pura chatarra. Y igual lo están haciendo con el resto de las empresas. En el caso de la industria petrolera también hemos visto por la vía de las redes sociales cómo trasladan instrumentos como equipos, gabarras, taladros desmantelados, vendidos como chatarra, porque ese es otro gran negocio a nivel internacional. Y bueno, eso se lo reparten entre ellos, esos grupos de la cúpula cívico-militar. Maduro, indudablemente, como tú lo has dicho, es débil desde el punto de vista del apoyo popular, pero lo sostiene pues todo lo que es la Fuerza Armada Nacional, fue convertida por Maduro en su brazo, en su partido político armado. Y eso es lo que existe actualmente. Por eso la calificación de que Venezuela es un estado fallido, un estado forajido, es cierto, pues, porque aquí no funciona absolutamente nada, la gente se está muriendo de hambre, la gente se muere por cualquier enfermedad, porque todo lo que fue el sistema de salud fue arrasado, desmantelado, como el sistema de educación, y por el otro lado, pues, es un estado forajido donde tenemos ya bandas criminales apoderadas del Estado venezolano. Ya hemos denunciado que aproximadamente en 14 estados del país hay presencia de grupos guerrilleros, no solamente en la frontera, sino a lo interior de Venezuela, nada más y nada menos. O sea, estamos enfrentando pues toda una mafia que amerita la unidad, y ahí quiero un poco caer en el tema de la unidad. Aquí hay que dejarse ya de las ambiciones personales o las aspiraciones personales, por más legítimas que sean, y colocar al país por encima de todo, dejar lo que son los intereses partidistas y tomar ya lo que es el interés de Venezuela, unificarnos en torno a una sola bandera que es el tricolor nacional,
que el país lo requiere, el país lo demanda, que logremos pues esta unidad y logremos derrotar a la dictadura. Sí es, Alfredo. Yo te doy muchísimas gracias por tu participación en el programa. Verdaderamente te felicito por el trabajo que estás desempeñando. Hay que ver, los que conocemos lo que estás haciendo, el esfuerzo y el sacrificio que representa lo que estás haciendo, tratando de organizar, ayudando y además con una presencia permanente en todos los barrios y los sectores populares y urbanizaciones del Estado Lara. Te vemos constantemente, todos los días, 1 o 2 o 3 asambleas con vecinos, con gente de los líderes sociales. Eso es un trabajo de hormiguita que tiene que dar resultado, que dará resultado en la medida que, como tú dices, que verdaderamente se entienda el significado de la palabra unidad. Muchísimas gracias, Alfredo. No, gracias a ti, gracias a Arnoldo y gracias a la audiencia. Un abrazo, saludos a todos. Fuerza. Mucho éxito en tu viaje a Falcón y al estado Zulia. Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, ya llegamos al punto final de este programa por el día de hoy y queda invitarlos a todos a sintonizarnos nuevamente el próximo miércoles en tu programa Contigo, la Causa R. Muy buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye, solo por RCR 750.